Vamos a terminar un capítulo complicado, como es el capítulo 13 de Marcos. Y les voy a invitar a que lean conmigo la presentación que Guadalupe ha preparado y luego les explicaré el porqué. Pero bueno, sobre el tema que vamos a tocar, en primer lugar, pues vamos a leer los versículos 7 y 8 y los versículos del 24 al 27. Lo tenemos en pantalla, bien grandecito. Sí. Jesús, Pedro va a hablar de algo y me gustaría que ustedes me dijeran de qué está hablando Jesús. De guerras. ¿Vale? ¿El qué hace ahí? Rumores de guerras. Ah, bueno. Un poco más allá. Sí, es cierto que habla de guerras, pero eso se circunscribe a una idea mayor, ¿vale? Bueno, versículos 7 y 8, Sofía, ¿lo lee usted? Digo, quiero decir que lo ve. Sí, lo veo. Vale. Dice, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Versículo 8, papá, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres, alborotos, principios de dolores son estos. Y Noelia, pegamos un pequeño salto, nos vamos a los versículos 24, 25, 26 y 27. Y dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Amén, Alfredo? Amén. Amén. ¿De qué está hablando Jesús, Arceli? Está hablando de lo que está ocurriendo ahora. Una cosa parecida. Aunque no lo queramos ver. ¿Y crees, no por chincharte ni por pillarte, crees que en aquel tiempo pasaban cosas similares? Sí, yo creo que sí. Lo vamos a ver. Pero bueno, ¿alguien quiere decir algo sobre qué creéis que está hablando Jesús? Sobre la venida. Muy bien. ¿Sobre qué, María? Sobre la venida. Sobre su segunda venida. Vale. Miren. ¿Puedo decir algo? Jesús. Sí. No, que el ser humano somos muy dados, digamos, a malinterpretar cosas. Y bueno, esto es de lo que se ha leído ahorita, digamos, pues es un ejemplo más de que hubo un momento en el que parte de los discípulos tuvieron, digamos, en el sentido de la palabra, tuvieron que ser amonestados porque habían malinterpretado también la venida del Señor. Pensaban que ya estaba próxima en aquellos mismos días, de tal manera que muchos de ellos ya ni curraban, habían, digamos, trabajado. Y
está diciendo aquí Sí. es que antes, digamos, de que llegue el mismo momento de su venida, van a ocurrir todas esos desbarajustes. ¿Ah? Mire, La gente se va. como bien ha dicho Marimar, Jesús está hablando de su segunda venida. Lo que pasa es que Alfredo, para hablar de su segunda venida, como que lo hace utilizando tres grandes gráficos distintos, ¿vale? Perdón. Y aquí, para que me entiendan, quiero que vean la pantalla, ¿vale? Que lean conmigo. ¿Te traigo agua? No, que se van a meter ahí. Número 1, Araceli. Para hablar de la segunda venida, dibuja tres grandes cuadros. El primer cuadro, lo habías citado tú. Al día del Señor, ¿qué le va a preceder? Un tiempo de guerras. Miren, ahí en pantalla, síganme. Vamos a leer mucho por pantalla. Cuarto de Esdras, capítulo 9, versículo 3. ¿Usted ha leído ese libro, Alfredo? Lo he leído, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuarto de Esdras? Ah, bueno, no. Digo, ese no está en la Biblia, ¿eh? No. Que- No. Le explico. Sí. Cuarto de Esdras es un libro pseudoepigráfico. ¿Alguien sabe lo que es eso? Bueno, un libro pseudoepigráfico es cuando alguien, no sabemos quién, escribe un libro y para que tenga una mayor promoción, un mayor alcance, lo firma con el nombre de alguien conocido. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero decir? Que Cuarto de Esdras, Pedro José, no tiene por qué haberlo escrito Esdras. Es más, no lo escribió. ¿Por qué lo sabemos? Porque es un libro del primer siglo. ¿Vale? Así que ya sabemos que es un libro pseudoepigráfico, que alguien utilizó el nombre de Esdras para que tuviera mayor repercusión, mayor alcance. Sabemos que es del siglo I. Y en algunas Biblias, no en todas, en algunas Biblias está como una suerte de apéndice al final. ¿Vale? Bien. No, pero vamos a citar un montón de libros que no son la Biblia, pero ustedes van a entender al final por qué los cito. Bueno, mira, Pedro, Cuarto de Esdras 9:3 declara que antes del día del Señor habrá sacudidas de lugares, tumulto de pueblos, maquinaciones de naciones, confusión de gobiernos, intranquilidad de príncipes. ¿Les suena algo? Muy parecido a lo que Jesús ha dicho, ¿no? Sí. Vale. Va por ahí. En el mismo libro, capítulo 13, versículo 31, dice, no es Biblia, Cuarta de Esdras, dice, y vendrá confusión de mente sobre los moradores de la tierra, y se harán el propósito de guerrear unos contra otros, ciudad contra ciudad, lugar contra lugar, pueblo contra pueblo, y reino contra reino. Casi lo que... ¿Qué quiere decir eso, Alfredo? Jesús está utilizando unos términos que son de sobra conocidos para la gente de su tiempo. Nosotros lo leemos esto en el 2023 y empezamos a buscar señales por todos lados. Pero Jesús está empleando unos recursos literarios que son conocidos por la gente de su tiempo. Cuando Jesús emplea estas palabras, la gente perfectamente sabe de lo que está hablando.
Vamos a seguir demostrándolo. Segundo cuadro, Araceli. El primero eran las guerras. El segundo, al día del Señor precedería el oscurecimiento del sol y de la luna. Pueden seguir leyendo ahí, para que vean que no les quiero perder. Miren, en el Antiguo Testamento estas cosas se citan mucho. Y el Antiguo Testamento sí es Biblia, ¿verdad? No lo vamos a leer porque entonces no terminaríamos hoy, pero Amós 8:9, Joel 2:10, Ezequiel 32:7 y 8, Isaías 13:10, Isaías 34:4, ¿vale? Ahora, aquí les quiero volver a traer. De nuevo, vemos que la literatura judía popular de tiempos de Jesús también estaba llena de estas cosas. Miren, ahí lo tienen en pantalla. Cuarto de Esdras, capítulo 5, versículos del 4 al 7. ¿Qué dice? Entonces se pondrá a brillar repentinamente el sol durante la noche y la luna por el día. El curso de las estrellas cambiará. Otro libro, Segunda de Baruch, capítulo 32, versículo 1. Esto es un libro apócrifo, pero también de aquellos tiempos. ¿Qué es lo que dice? Tiempo en que el poderoso ha de sacudir toda la creación. Y los oráculos sibilinos, que es una recopilación de 15 libritos pequeños, dice ahí en el 3. En el 3, aquí, 796 al 806, habla de un tiempo en que aparecerán por la noche hacia los crepúsculos vespertinos y matutino espadas en el cielo estrellado, y toda la luz del sol faltará del cielo al mediodía, y los rayos de la luna brillarán y volverán a la tierra, y una señal viene de las rocas con corrientes de gotas de sangre. Araceli, ¿por qué te leo tanto de libros apócrifos? O ese está ahí, ¿no? En su Biblia, ¿no? Ese sí está, qué feliz. Ya le he visto con el anterior que estaba buscándolo ahí. Ese sí estaba, ¿verdad? Ahí. Bueno, pero nosotros no tenemos estos libros como inspirados por Dios. No están dentro del canon de nuestras Biblias, ¿vale, mamá? Pero ¿qué es lo que demuestran? Que Jesús está utilizando un lenguaje comprensible y entendible para la gente de su tiempo, ¿vale? Cuando la gente escucha de estas cosas, no se alarma, porque era un lenguaje común en aquel tiempo, ¿vale? Y el tercer cuadro era una parte corriente de la imaginería, el que los judíos iban a reunirse otra vez en Palestina desde los 4 puntos cardinales. Siempre fue un sueño. Como consecuencia de la dispersión, cada tribu ahí, bueno, ustedes saben, ¿no? Que 10 tribus están por ahí perdidas, ¿no? Ahí se dieron a la extinción, ¿vale? Pero era un sueño el volver a reunificar a las 12 tribus de Israel. Era un sueño. Es más, por ejemplo, ustedes saben, no viene a cuento con esto, pero ustedes saben que Elías tuvo una depresión hasta el punto de que quiere acabar con su vida. ¿Qué es lo que dice? No soy mejor que mi padre. En mi caso tampoco sería malo, porque mi padre es un buen pieza, ¿no? Pero no sé, yo no sé cómo sería el padre de Elías, pero dice, no soy mejor que mi padre. Imagínense que el padre era un borracho, alcohólico, drogadicto. Y dice, no, soy mejor, no lo sabemos. Pero la cuestión, Sofía, Elías, el gran profeta de Dios, tiene una depresión de caballo que quiere acabar con su vida. La única solución que encuentra es la muerte. ¿Por qué? Porque él había soñado con reunificar a las 12 tribus, que volvieran a Dios, que se olvidaran de sus faltas, de sus pecados, de irse en pos de dioses paganos.
pero la gente no cambió como a él le hubiera gustado. Y encima a eso se le junta que la mujer del rey quiere acabar con su vida. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo. Esto que dice Jesús, que lo hemos leído, pues también es algo que abunda en el Antiguo Testamento, ¿vale? Ahí lo tienes, Araceli. Si quisiéramos buscarlo, Isaías 27:13, Isaías 35 del 8 al 10, Miqueas 7:12, Zacarías capítulo 10, versículos del 6 al 11, ¿vale? Pero lo que me interesa recalcar, Noelia, de nuevo, la literatura popular amaba la idea. Mire, fíjense, el texto. Está ahí, ¿no? ¿O tengo que pasar? Sí. Salmos de Salomón, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Dice: tocad trompeta en Sión para reunir a los santos. Haced que se oiga en Jerusalén la voz del que trae buenas nuevas, porque Dios ha tenido misericordia de Israel visitándole. Súbete sobre la altura, oh Jerusalén, y mira a tus hijos, que el Señor ha reunido desde el este y el oeste. ¿Le suena parecido, Alfredo? Y por último, sobre este tema, Testamento de Aser, capítulo 7, versículos del 5 al 7. El Señor os reunirá juntamente en fe mediante su tierna misericordia, y por causa de Abraham e Isaac y Jacob. Vale, Feli, nos has hecho leer mucho libro pseudoepigráfico, mucho libro apócrifo, mucha literatura judía del tiempo de Jesús. Pero, ¿qué es lo que nos quieres decir con esto? Vale. Pues que si tú lees esto por primera vez, te puedes hacer una bola en la cabeza que no tiene nada que ver con la realidad. Porque es que Jesús en ningún momento pretende hacer un mapa de la eternidad. Ni fijar una hora. Él, para hablar de ello, de esa segunda venida, está utilizando un lenguaje conocido para la gente de su tiempo, comprensible para ellos, ¿vale? Es más, y aquí es donde quiero dar respuesta a lo primero que habías comentado, Araceli. Estas cosas de las que habla Jesús ya estaban pasando en sus tiempos. Por ejemplo, ¿profetiza guerras? ¿Sí? Y claro, nosotros que queremos ver señales por todos lados, ¿ahora en qué pensamos? Ya está, la guerra de Ucrania. ¿Y por qué irse 2023 años después? Si en esos tiempos ya los partos estaban atacando las fronteras romanas, las guerras no han venido 2000 años después. Las guerras ya estaban en tiempos de Jesús. ¿Se profetizan terremotos? Pues nosotros buscamos un terremoto que ha sucedido hace 5 o 10 años para ver la señal que deseamos. Pero si los romanos se quedaron anonadados de ver la virulencia con que un terremoto destrozó la ciudad de Laodicea, y si no sabías ese apunte histórico, este seguro que sí lo vas a conocer. 40 años después de todo esto, un volcán entra en erupción y sepulta bajo lava el Vesubio, y sepulta bajo lava la ciudad de... Pompeya. El Vesubio, Pompeya, vale. ¿Y qué más profetiza? Venga, si lo tenemos por ahí. Guerras, terremotos, vale, ¿qué más? Hambres, hambres. Y bueno, ahora ya en nuestro tiempo salen menos,
Pero cuando yo era pequeño, que solo había 2 canales de televisión, en la 1 y en la 2, siempre salían los niños negritos de Etiopía, que se morían de hambre. ¿Es verdad o no? ¿Se acuerda Pedro José? Siempre, siempre. Y te sentías mal, tú lo miras de niño que parecía como estaba como embarazado, que están hinchados por el hambre, ¿vale? Bueno, en los tiempos del emperador Claudio, ¿es Claudio? Sí, en los tiempos del emperador Claudio hubo un hambre atroz, ¿vale? Hasta el punto de que Tácito, cuando escribe sus historias, dice que parece que los dioses, porque él era pagano, él dice que los dioses parece que en lugar de apoyar al Imperio Romano, quieren acabar con él. ¿Se da cuenta, Araceli? ¿Se da cuenta? Ahora, en cualquier cosa que pasa hoy en día, ya estamos viendo una señal. Cuando las cosas que profetiza Jesús ya estaban pasando en sus tiempos, ¿vale? Y lo que quiero decir también es que el lenguaje que usa no es de ciencia ficción, es un lenguaje al cual estaba acostumbrado la gente de su tiempo. Por tanto, la segunda venida es un tema importante, sí, pero es un tema que hay que dejárselo al Señor. Hay que tomárselo con más calma, no tratar... No. Todo está en manos del Señor, y debemos dejarlo a Él, y eso lo vamos a ver en la siguiente porción, ¿vale? ¿Alguna duda al respecto de esto que sé que es un poco tedioso? Le doy gracias a Dios porque no se ha dormido ninguno, Yo esperaba que Sofía y Noelia estuvieran así, hombro con hombro, las dos, ahí. Pero para mí era importante que ustedes leyeran estos textos, esto que es soporífero, porque yo entiendo que es soporífero, te lleva mucho tiempo andar buscando estas cosas en internet y estas cosas, pero es para que se den cuenta, vean, nos acercamos por primera vez y ahora uno te llega y te diga, no, porque mira, ustedes han dicho, no, la luna roja y no sé qué, no, y no sé qué, cuando cogemos un texto bíblico, pero y el alma de cántaro, que si eso ellos ya lo sabían hace 2000 años, no vengas a descubrir nada nuevo. Bueno. Vamos a lo siguiente, hermanos. Gracias, de verdad. Porque le tenía miedo, papá, yo a esta parte. Y era mucho texto ahí, mucho libro pseudoepigráfico, apócrifo, literatura judía. Y digo, vamos a ver cómo acaba la cosa. Pero bueno. Vamos a lo último que nos queda. Del capítulo 13 de Marcos. Hemos ido dando saltos, no lo hemos hecho de seguido, porque he tratado de aunar temas, ¿vale? Pues venga, yo les leo esto y ustedes si quieren me dan su opinión y luego ya pues seguimos. Bueno, lo leo mejor. ¿Se lo lees, mamá, o no? No. Versículo 27 dice, y entonces enviará a sus ángeles. Escúchenme, recuerden lo que les estoy diciendo. El capítulo 13 de Marcos no lo estamos estudiando progresivamente. Por tanto, no crean que esto a lo mejor sí, pero quizás no guarda relación, ¿vale? Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera, aprended la palabra. ¿Qué es lo que tenían que aprender, Araceli? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer
o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. 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 Bueno, miren, casi prefiero plantear tres cosas que considero que hay que tener en cuenta en este pasaje y sobre ellas ustedes me dicen, ¿vale? Miren, en primer lugar, a veces se mantiene que cuando Jesús dijo que estas cosas iban a suceder en esta generación estaba equivocado. ¿Algún hermano volvería a leer los versículos del 28 al 31? De 28 al 31. Del 28 al 31. Sí. ¿Vale? Hay gente, Pedro, Sí. hay gente que piensa que cuando Jesús dijo esto, se equivocó, o no acertó, o que falló el tiro, ¿vale? Vamos a volver a leerlo y yo les voy a preguntar sobre qué pensáis que Jesús estaba hablando. Venga, cuando quieras. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muy bien, vale, Ya. vale, Pedro, vale, muy bien. Venga, no tengan miedo de equivocarse, no pasa nada si lo hacemos. ¿De qué pensáis que está hablando Jesús aquí? Está hablando de todo lo que está sucediendo ahora mismo. Porque están sucediendo cosas que ni pensábamos que podía suceder. Yo para mí es eso. Lo que está diciendo, yo creo que estemos atentos, que igual que vemos que la higuera florece, Claro. ya sabemos que viene el verano, Claro. pues en algún momento, o sea, las cosas seguirán pasando y no quiere decir que venga de repente, sino Claro, tiene que ser son poco a cosas poco. que pasarán, pero pueden pasar muchas y durante mucho tiempo, no tiene que ser que pase una sola. Todavía no. Araceli, Marimar, todavía no. Por eso digo que no os preocupéis si falláis, porque es que en pocos versículos se juntan distintos temas y si no lo leemos con cuidado nos puede inducir a error. ¿Ve? Por eso la gente piensa que Jesús se equivocó. Si él estaba hablando de su segunda venida y Jesús ha venido ya, No. pero ¿y él qué dice? Que esto no, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pues menudo hijo de Dios. ¿Cómo te lo comen? Y hay gente que dice, pues se equivocó. No, es que, ¿sabe por qué no se equivocó Alfredo? Porque en estos versículos Jesús no está hablando de su segunda venida. En estos versículos, en estos 4 versículos, Jesús no está hablando de la segunda venida. Bueno, por lo menos aquí al final, aquí. Cuando dice, así también vosotros, versículo 29 dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No está hablando de su segunda venida. Está hablando de la profecía acerca de la destrucción y caída de Jerusalén y de la destrucción del templo. Y ahora para lo que se ve van a hacer el templo. El tercer templo, andan con ganas de Templo, abrir, sí. Veremos a ver lo que Pues ocurre. nada, pues o cambian el lugar o Es que se no van a la puede. Tercera Guerra Mundial. Es que no puede. Porque ahora No tiene quítales nada. tú a los árabes. Los árabes han dicho que no le dan. Claro. Es que lo malo es que es un lugar sagrado para las 3 religiones monoteístas y eso no tiene buena solución. Pero bueno, para no liarnos, Araceli, para no liarnos. ¿Vale? Alfredo. A veces se mantiene que cuando Jesús dijo que estas cosas iban a suceder, en esta generación estaba equivocado. Pues no, no estaba equivocado. Porque ahí concretamente, luego ya sí, pero ahí concretamente no está hablando de su segunda venida. Por eso dije que este capítulo era complicado, porque hay muchos saltos. ¿No se acuerdan que estuvimos explicando las cosas que sucederían antes de la destrucción de Jerusalén, del asedio, de la gente que moriría de hambre y sería deportada y esas cosas? Bueno,
Pues eso pasó. Pasó. Número 2. Jesús dice que no sabe el día ni la hora en que ha de volver. Aquí sí está hablando de su segunda venida. Pero ahí vamos para atrás. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de hora no saben ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Así es. Fíjese, Alfredo, que hay cosas que ni al mismo Jesús le preocupaban. Entendía que no era su cometido, no era de su incumbencia. ¿Cuándo volverás? No lo sé. Esto es cosa del Padre. Ni los ángeles lo saben. Así que todos esos agoreros que en el 2000, no, en el 2005, no, en septiembre del 2008, no, ahora que vamos, por noviembre del 2023, todo eso son falacias. Porque el mismo Jesús se encargó de decir que ni él mismo lo sabía. No solamente es que no lo sabía, es que nunca le fue de su incumbencia. Son cosas que dejó en manos de Dios. Y número 3, Jesús traza una conclusión práctica. Somos como los que saben que su amo va a volver, pero que no sabe cuándo. Miren. Ahí está, papá. Desde el 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad, 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 velad. Pues no lo sabemos. Si mañana, en 1000 años o en 10.000, no lo sabemos. ¿Qué sí sabemos? Que tenemos que hacer nuestro trabajo día a día y que tenemos que vivir la vida de tal manera que Dios la pueda ver. Amén. Sin preocuparnos de más, sin preocuparnos de más, porque vivimos bajo la sombra de la eternidad. ¿Vale? Vivimos bajo la sombra de la eternidad. No hay que vivir. No, es que tenemos que vivir como si fuera a venir. Y con la tranquilidad de saber que las cosas se están haciendo bien. El Señor se marcha de su casa y deja a una serie de operarios o de mayordomos o de siervos a cargo de la casa. Estos siervos, ¿qué tienen que hacer para no preocuparse del regreso de su Señor? ¿Cuándo se pueden preocupar estos siervos? Si actúan negligentemente, ¿no? Pedro José, si vivimos como es debido, tratando de hacer las cosas como sabemos que es su perfecta voluntad, ¿de qué tenemos que preocuparnos? ¿Qué nos importa si es mañana o si nuestros ojos no lo verán? Mientras que vivamos, quiero decir aquí. ¿Te puedo leer el 7? Por favor. Que es que da un consejo. Ajá. ¿El versículo? 7. Ah, eso no lo tengo aquí. Sí. Del 13. Sí, amigo. No os turbéis cuando el número de guerras y las demás cosas, no os turbéis. Yo creo que es un gran consejo. Sí. Porque es necesario que sucedan así. Pero no es el fin. Pero que no os turbéis, a mí me llama la atención. Sí, amigo. Estaba aquí buscándolo porque yo creo que sí, que al principio... Pues todo. Aquí sí, mira. ¿Eso no? Sí. Que ya sé que no sé si lo tengo. Sí. Cuando vivéis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Claro. Es que un cristiano turbado es un cristiano como inútil, porque está bajo una presión que no da
Ah. lo que tiene que dar, ni Ah. decir lo que tiene que decir. Ujú, ujú. Entonces no es un cristiano. Muy bien. Yo creo que, Sí. que el problema no está en todos estos símiles ejemplos que el Señor menciona o realiza. El problema está, y para mí por lo menos creo que en parte ahí consiste, digamos, y esto como un abanico que hay que abrirlo, en parte las enseñanzas esas. ¿Y cuál es el problema? Esta serie de cosas, mientras que este planeta continúe como estaba, la sigue habiendo. Y desde que, como se suele decir, Caín o Adán. El problema está en que hay unas palabras también de Jesús en el que dice que la fe de muchos se enfriará. Y yo creo que ahí están las claves. El problema no son todas estas cosas que va a haber, sino que por una serie de circunstancias la fe pues se va a ir perdiendo en parte su esencia. ¿Y qué ocurre? Porque nadie sabemos de qué manera vamos a caer. Y cuando eso ocurra a cada uno, pues no sabemos cómo nos pillará delante de Dios. De ahí que no es mejor cosa que estar siempre, luchar por estar siempre preparado. Claro, esto no tiene nada que ver tampoco con lo que tú decías antes, vivir bajo una presión o un estrés, no, porque eso en el fondo no sirve de nada. Eso quizás te está indicando a ti que interiormente tú sabes que no estás viviendo de la manera que se debería de vivir. Y entonces eso te genera esa inquietud, porque cuando dices, bueno, yo hago las cosas como entiendo lo más correctamente posible, como creo que Dios espera que yo haga, pues mira que llegue el momento cuando Él quiera. Exactamente. Yo creo que nosotros, que tenemos nuestra fe depositada en Dios y en la obra de Cristo Jesús, yo creo que nuestra tranquilidad está en llegar hasta donde la cabeza nos dé de lo que hemos entendido. Y ese es nuestro deber como cristianos. Apropiarnos del Evangelio de Jesús y llevarlo a cabo. No es una cuestión de memorizar, que está muy bien hacerlo. No es una cuestión de saber más que el otro hermano, que está perfecto hacerlo. Si puedes, si tienes esa capacidad, adelante. Es entender lo que dijo Jesús y llevarlo a cabo. En las cosas más insignificantes, desde ahí partimos. Luchamos por ser el mejor esposo, la mejor esposa posible. Luchamos por ser el mejor padre, la mejor madre posible. Luchamos por ser el mejor amigo, la mejor amiga posible. Luchamos por ser un buen vecino, una buena vecina. Luchamos por atender al prójimo, mirarle como si en él viéramos a Cristo Jesús y no como si no nos importara. Desde el mismo momento que nosotros tratamos de hacer el bien en todas las áreas de nuestra vida, como hemos convergido tú y yo, ¿qué nos importa cuando venga? Si sabemos que lo que teníamos que hacer, al menos hasta donde la cabeza nos dio, lo hicimos. Y perdonen que me vuelva a repetir, mi preocupación debe de existir si yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago. A eso yo le llamo necedad. Saber lo que tengo que hacer y no lo hago. Ahí sí que tengo que preocuparme. Ahí sí que tengo que arrepentirme. Establecer un cambio de dirección, que es lo que significa la palabra arrepentimiento, Sofía. Arrepentirse no es llorar. Arrepentirse no es rasgarse las vestiduras, como hacían en los tiempos de Jesús. Arrepentirse es darte cuenta de que hay algo que estás haciendo mal y lo haces completamente distinto. Porque el que hace las mismas cosas siempre obtiene los mismos resultados. No puedes esperar que las cosas cambien haciendo siempre lo mismo. No.
No. ¿Usted necesita gafas para ver, Alfredo? Quítese las gafas mañana. No veo. No veo. No veo. No, pues. Y al día siguiente, tampoco se ponga las gafas. No veo. 3 meses así, Sofía, sin ponerse las gafas. Es que no veo. Estoy esperando a que suceda algo y pueda ver en condiciones. Pues tendrás que hacer algo distinto. ¿Por qué no pruebas a ponerte las gafas? 3 meses sin ponerte las gafas, 3 meses que estuviste viendo mal. ¿Vale? Y esa es la cuestión. No vivir paranoicos es vivir bajo lo que uno entiende que es la voluntad de Dios. ¿A qué hemos sido llamados? ¿Cuál debe ser nuestro estilo de vida? ¿Qué es lo que como cristianos tenemos que hacer? Hasta donde la cabeza nos dé. Porque no a todo el mundo nos da igual. Lo mismo usted para ciertas cosas y yo por más que quiera no anda. ¿Sí? Nos pasa, ¿vale? Lo que es fácil para uno no lo es tanto para otro, ¿vale? Entonces, hay cosas que para mí serán de rechupete, pero hay cosas que para mí son muy complicadas. Y a lo mejor usted no batalla con ellas. O no le suponen un problema. Luego eso ya entramos en otra dimensión, el tema de la comunidad, el apoyarnos los unos a los otros, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en nuestros déficits, ¿vale? Como ser humano, como personas, ¿vale? Pero también todos tenemos nuestros puntos en los que no necesitamos demasiado estímulo, no, es que, bueno, pues eso. Bueno, pero vamos, que hemos dicho lo mismo. La cuestión es esa. Bueno, voy porque si no, no termino. Y Sofía me mira mal, Sofía me está diciendo, hay media, tú di lo que quieras, pero en media termina. No, mira, terminamos. Ya cuando comenzamos el capítulo 13 dijimos que era un capítulo muy difícil, muy difícil. Pero la verdad es que tiene verdades de carácter permanente, ¿no? que nos quiere comunicar. Y bueno, vamos a ver 3 de una forma muy rápida en estos 4 minutos. Número 1, nos dice que solo el hombre de Dios puede intuir los secretos de la historia. Yo a veces pongo los títulos muy complicados porque yo te pregunto, ¿qué quiero decir con esto? Y pues no lo sé, hijo. Y es normal, Nos dice que solo el hombre de Dios puede intuir los secretos de la historia. ¿Por qué digo esto, Alfredo? Fíjese que Jesús ya es consciente de cómo va a terminar Jerusalén. ¿Lo profetiza o no, Pedro? ¿Se equivocó? En el año 70 sucede. Acaban aplastados. El templo destruido, la nación dispersa, ¿vale? Pues décadas antes Jesús lo había profetizado, lo había pronosticado. Impresionante, él lo sabe, pero la gente sabia de la nación no lo supo ver, no se dio cuenta. ¿A qué me lleva eso a mí? Cuando uno está cerca de Dios, es más fácil entender cómo funciona el mundo, cómo debemos obrar en el mundo, cuál es su voluntad, cómo puedo llevarla a cabo. No digo que lo encuentres todo en la Biblia, pero aunque haya cosas que no puedas encontrar en la Biblia, porque la Biblia tiene 1000 y pico páginas, da hasta donde da, ¿vale? Pero si más que la Biblia tú tienes a Dios en tu corazón y tu intención es que Él sea el dueño y señor de tu vida,
podremos tener éxito en las cosas que emprendamos. Como he dicho antes, podremos ser buenos padres, buenos esposos, buenos amigos, porque ¿de qué fuente bebemos? De la fuente inagotable. Bebemos de Dios, bebemos del ejemplo de Cristo Jesús. Y Él te lleva por caminos rectos. Él estaba en contacto permanente con Dios y Él supo discernir el fin de los suyos. Sin embargo, los sabios que estaban a su alrededor no lo vieron venir. Número 2. Nos dice dos cosas acerca de la doctrina, de la enseñanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dos cositas. La primera, que contiene un hecho que solamente a nuestro riesgo podemos olvidar o dejar de tener en cuenta. Eso está ahí para que suceda. Como tú obres, es cuestión tuya. El ejemplo que hemos adoptado del mayordomo de la casa. Puede hacer las tareas y da igual para cuando venga. O no hacer nada y temerlo. ¿Vale? Y número 2. Ocupamos la primera parte del estudio en esto. Nos dice que las imágenes en que está revestida son las del tiempo de Jesús y que especular acerca de ellas es inútil cuando Jesús mismo estaba contento de no saber. ¿Vale? A veces queremos saber más que el mismo Jesús. Y número 3, y con esto terminamos. Nos dice que la cosa más necia es olvidar a Dios y estar inmerso en lo mundanal. Termino con esto, hermanos. Vale, termino con esto. Lo he dicho muchas veces, pero para dibujar este último punto nos viene perfecto. La diferencia entre el hombre sabio y necio. ¿Tú qué prefieres ser, Pedro, sabio o necio? Yo quiero ser sabio. Gracias. Sofía, ¿usted quiere ser sabia o necia? Sabio. ¿Y usted, Alfredo? Sabio. ¿Y tú, cielo mío? Necia. Porque por hacer al contrario, ¿no? Eso es para que haya de todo. Es broma, pero se ha quedado bravo, va a salir. Animal, ¿tú prefieres ser sabia o necia? Sabia, ¿no? Creo que todos, ¿no? A hacer, yo no te vas a pagar, yo no te pregunto. Sabia. ¿Vale? Lo hemos explicado 1000 veces y con esto terminamos. La diferencia entre el sabio y el necio. El necio, mamá, no es tonto. El necio no es que no haya ido al colegio. El necio no es que no lo entienda. El necio no es que la cabeza no le dé. El necio es que pasa. El necio sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. ¿Cuál es la diferencia con el sabio? Que el sabio, lo mismo, no se sabe todas las tablas de multiplicar, Lo mismo no sabe poner a India en el mapa, pero el sabio, lo que tiene que hacer, lo hace. Y esto es una enseñanza del capítulo 13. Hermanos, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, hagámoslo. Porque si no, Ahí está el problema. seremos necios. ¿Vale? Y es lo que digo. A veces es una triste pena, ¿no? Que se nos tenga que predicar o tengamos que andar enseñando, pero escúchame, parece que es que soy yo aquí como el problema solo lo tienen ustedes. No, que yo también necesito retroalimentación, ¿vale? Yo necesito que se me enseñe y se me predique, Yo me apunto a seminarios para aprender más, que mi dinero me cuesta, ni me compro libros y todo eso, porque yo necesito, pero mira si ya hemos leído libros y hemos escuchado conferencias y la cantidad de veces, Marimar, que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Eso no pasa todo, ¿eh? Sobre todo, empezando por ti. Sí, No, sí, no. Sí,
yo quería hacer el chascarrillo porque como me quedan 2 minutos, digo, una cosa es que acabe a la hora y otra cosa es que le deje a Sofía irse 2 minutos antes. Pero me entienden, hermano, ¿me entienden? Eso se aprende también en el capítulo 13. Y así es, mamá. Por desgracia, en esta vida, todos somos sabios en algunas cosas y necios en otras. En otras muchas. Hablábamos de la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón. ¿Dónde estaba la sabiduría de Salomón cuando se fue en pos de 1000 mujeres? Hay mucho problema. ¿Dónde estaba la sabiduría de Salomón cuando se buscó 1000 suegras? ¿Dónde estaba la sabiduría? ¿Dónde estaba? Pero pregunto, ¿sabía lo que tenía que hacer? Pero no le dio la gana. Prefirió escuchar el canto de Sirecá, ¿no? Era una mujer guapita, bonita, se ponía por la noche así, no sé qué, y le decía, pues en mi tierra tengo unos dioses más bonitos, no sé qué. Y él solo estaba pensando en la de, oye, sí, cariño, si quieres lo ponemos en el salón. Y en el salón le ponía, no le importaba, porque él solo tenía ojos para lo que tenía ojos. Y si hay que poner aquí a Sera, a Amón, a Baal, lo que haya que poner se pone y no pasa nada. Porque él solo estaba pensando en lo que pensaba. Él se fue en pos de los dioses de sus mujeres. Y como las mujeres no se las buscaban en Israel. Eso pasaba aquí también. Hace años que Alfonso Guerra. Tienes que cambiar de frase, macho. No. Algo anda mal cuando lo retratan. Porque el problema de muchos es que, digamos, no caminamos el camino que está ya hecho. Queremos formar nosotros nuestro propio camino. Sí, así Pablo. Y a los torcidos le llamamos derecho y a la inversa. Sí. Y ya para que te quedes a gusto, di la frase que decía tu madre. Para que ya lo que se ríe. Pero como ya no predica mucho, oye, yo no porque estaba fuera, pero cuando predicó dijo esa frase. Como decía mi madre, No lo digo. mucho te quiero, perrito. No. ¿No lo dijo? No. Macho, estás perdiendo, Pero no es Estás verdad. perdiendo. Pero sinceramente, Alerta. ¿eso es un error o en parte tiene muchas razones? Los seres humanos parece que en vez de ir para adelante vamos para atrás muchas veces. Somos todo el mundo muy listos. En muchas cosas. Pero ¿qué hacemos de bueno? En muchas cosas. Nos vamos a hablar. Bueno, ¿alguien quiere escucharme? Que yo es una broma, que es un chascarrillo, lo de... Es que me he acordado de eso. Lo de mucho te quiero, perrito. Sí, lo de eso. Poquito. Bueno. A ver. Sofía, España está como ¿algo quiere decir algo usted? ¿No? Pedro, Alfredo, Mamá, Araceli, Todo bien. No. Noelia. No me le está diciendo que quisiera que Bueno, pues venga. Terminamos.